Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial mediante la definición y ejecución de las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial y que debe garantizar el acceso a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de derechos con eficacia, integridad y transparencia, asegurando el debido proceso y la seguridad jurídica. Al menos eso es en teoría lo que debería de ser. Después de conocer los nominados a la Secretaría del Congreso Nacional dijo está abierta a partir de ayer para recibir objeciones de los candidatos. En cuanto a las objeciones, el presidente de la Barra de Abogados, Rafael Padilla, cuestiona que varias organizaciones proponentes hicieron escogencia de candidatos de manera irregular, pues no se ciñeron a lo que establece la ley. También disidente con la constitución del Consejo de la Judicatura, sobre todo porque los miembros de ese consejo son de statu quo, es decir, son la petrificación de lo que ya está establecido, y esa integración está absolutamente en contra de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Así que ya hay algunas objeciones que vamos a conocer el día de hoy. ¿Cómo se está siguiendo este procedimiento? ¿Qué se espera del Consejo de la Judicatura? ¿Será un ente realmente independiente o ya desde sus inicios, de sus génesis, ya viene politizado? Y más en el marco de un país en el cual tiene altos niveles de corrupción como es Honduras. Honduras es el tercer país más corrupto de Latinoamérica después de Venezuela y de México. Muy buenos días, le damos la bienvenida precisamente el presidente de la Barra de Abogados Anticorrupción, el abogado Rafael Virgilio Padilla. Buenos días, abogado. Martín, un honor estar acá compartiendo contigo y con el auditorio. Muchas gracias, abogado, por acompañarnos. Antes de iniciar con lo del Consejo de la Judicatura, me gustaría consultarle sobre la Barra de Abogados Anticorrupción. Notamos que a través de su persona y todo el equipo que lo rodea, pues se ha encontrado muy activo la Barra de Abogados Anticorrupción. ¿Cómo considera que está el panorama actual de corrupción y más cuando se siente que se han amañado o por lo menos se siguen líneas políticas cuando se conforman instituciones importantes como en este caso del Consejo de la Judicatura? Sí, en realidad la barra no es activa. Lo que es activa es la actividad de corrupción. Entonces hay una reacción ante tanta latrocinio, ante tanta ilegalidad. La barra pues es una organización de servicio social. A nosotros nos anima mucho en realidad a luchar por el país, no sentimos ningún esfuerzo, no sentimos ninguna presión, nada por el estilo. Es decir, nosotros en realidad tenemos el afán de luchar por Honduras. Es el móvil y es la causa de la institución. Es importante que tengan estas reacciones. Hay otras instituciones como el Consejo Nacional Anticorrupción o otras entidades que deberían de pronunciarse y no lo hacen como debería de hacerlo por todos estos escándalos que usted mismo dice trascienden en el país. Nosotros no somos una organización política. El Consejo Nacional Anticorrupción es una institución cooptada o secuestrada por el Estado. Está presidido por una señora que yo tengo el máximo como dama, como hondureña, el máximo concepto de ella, pero ella es la presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, es una activista del Partido Nacional. Entonces no podemos esperar mucho del Consejo. En realidad ellos están tratando de posicionar un poco mejor a la institución, pero no pasa de ahí porque están condicionados por su clientelismo político, por sus compromisos, por el quedar bien con el gobierno. Y el mismo Consejo Nacional Anticorrupción es una institución absolutamente antidemocrática porque la asamblea compuesta de 12 miembros, ellos tienen un criterio que ninguna persona que no sea de la asamblea puede ser coordinador del consejo, entonces está secuestrada por esas 12 personas y esto va en realidad está encaminado por no hacer patria, por no reaccionar ante la injusticia,
por no ser un mejor país. Nosotros creeríamos que los hondureños debemos decidir qué clase de país queremos, qué clase de decisión debemos tomar, a quién escoger para conducir nuestra nación, que amamos, porque Honduras es como la madre. Honduras es la patria donde nacimos. Yo insisto en que a la patria no se le ama porque sea el país más bello del mundo o porque tenga las montañas más altas. La amamos simplemente porque nacimos acá. Es como, ¿por qué amamos nuestros hijos? No importa si nuestros hijos son feos o bonitos, altos o bajos, inteligentes o no inteligentes. Solo son nuestros hijos y los amamos por eso. Igual sucede con Honduras. Honduras es nuestra madre, es lo que amamos y por lo que amamos hay que luchar. Bueno, y referente sobre el Consejo de la Judicatura, en enero de este año pues se publicó en la Gaceta la que sería la ley que constituye el Consejo de la Judicatura. Vemos que en el ámbito de su competencia, en el artículo 1 de esta ley, dice: la presente ley tiene por objeto regular el ámbito de competencia, organización, alcances y atribuciones del Consejo de la Judicatura y todo lo atinente al sistema de la carrera judicial. El artículo 2 dice: el Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, en lo sucesivo el Consejo, es el órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial con autonomía e independencia funcional y administrativa, con sede en la capital de la República. Deténgase ahí. Sí. Es muy importante que entendamos que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Y ahí hay un problema. Hay un problema porque en Honduras existe un principio que se llama separación de poderes, independientes y complementarios entre sí. Esto está establecido en el artículo 4 de la Constitución de la República y yo se lo quiero leer para compartirlo con el auditorio. Dice, artículo 4. Artículo 4 de la Constitución de la República. La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. Pero tenemos el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial. ¿Y quién elige el Consejo de la Judicatura? El Congreso. ¿Cómo va a ser que el Poder Legislativo elija a los miembros del Poder Judicial? ¿Cómo se va a garantizar esa independencia? O sea que ya la ley, desde su diseño, está mal hecha porque es inconstitucional. Va contra el principio de separación de poderes que establece la Constitución de la República. Ahora, en la parte de la autonomía, dice con independencia funcional y administrativa. Claro. Siempre aquí en Honduras vemos que diversas instituciones, aunque son en teoría autónomas, el caso por ejemplo del Ministerio Público, a través del presupuesto, de alguna manera hay un control sobre estas instituciones. Pero esta es una independencia directa, es decir, yo no puedo garantizar mi independencia si yo estoy condicionado por quien me nombró. Es decir, en ninguna institución del Estado usted ve que otro poder del Estado nombra a los funcionarios de ese poder. De tal manera que en el Poder Ejecutivo, ningún nombramiento del Poder Ejecutivo lo hace el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo es independiente. Ningún funcionario del Poder Legislativo es electo por el Poder Ejecutivo o por el Poder Judicial. ¿Considera usted entonces que el Consejo de la Judicatura debe ser electo por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia? Eso es lo correcto para mantener la independencia. Nosotros como organización celosos del cumplimiento de la Constitución de la República, y les voy a explicar algo. Es decir, podremos dar cualquier argumento, pero debemos respetar la institucionalidad, aunque cueste. Es decir, hacer eso va a ser un acto de fuerza, y la fuerza siempre sale mal. Tenemos que confiar en la razón y confiar en la Constitución de la República, porque solo así vamos a poder tener orden. Es decir, voy a volverlo a explicar. El Poder Judicial, para mantener su independencia, tiene que ser nombrado todas sus autoridades por el mismo Poder Judicial. Porque yo no puedo garantizar la independencia del Poder Judicial si otro poder del Estado lo nombra ese Poder Judicial.
De tal manera que el Consejo de la Judicatura debe estar nombrado por el Pleno de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, es inconstitucional evidentemente. Además de que es inconstitucional la ley, en el diseño de la ley está establecido, si quiere leer el artículo 4, por favor, Marvin, para que me ayude, que yo no... Sí, no. Antes de leer el artículo 4, vemos las atribuciones en el artículo 3. Este es un órgano que mucha importancia. Por ejemplo, entre las atribuciones... la competencia, es la competencia. Sí, tiene la de nombrar y remover a magistrados de cortes de apelaciones y jueces. O sea, pueden nombrar y remover lo que yo a le digo. magistrados. Si los nombrados, si las personas que van a ser nombrados, si los consejeros nombrados por el Congreso Nacional tienen que nombrar los jueces, ¿a quién le van a responder? Están condicionados por los intereses del Congreso Nacional, lo que demuestra que el Consejo de la Judicatura va a ser un órgano eminentemente político, porque una de las características del Congreso Nacional es precisamente que sea un órgano político y democrático. Es decir, nosotros del Congreso Nacional exigimos muchas cosas, exigimos democracia y que sea político, porque ahí se hacen los arreglos, las componendas, etc. Entonces, eso te demuestra que tenemos razón, porque el Consejo de la Judicatura responde a los intereses del Congreso Nacional así como está diseñada. Nosotros vamos a introducir el recurso correspondiente para que sea la Corte Suprema de Justicia la que defienda sus propios intereses. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia sea un órgano realmente independiente como debe ser, porque en Honduras el problema es que muchas veces falta la personalidad, falta la entereza, falta el sentido de desafío para defender las instituciones. El Poder Judicial debe defender su independencia intransigentemente, y eso te lo demuestra el hecho de que no puede ser que ahora sea el Congreso Nacional, por intermedio de otras personas, el que tenga el control del Poder Judicial. Sí, bueno, tenemos algunas fotografías, cuando las tengan listas me las pueden ir pasando. Ahorita, por ejemplo, ya vamos a ver una nota más adelante, se está dando un escándalo de unas declaraciones que dio el precandidato del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, y alcalde de Tegucigalpa, del Distrito Central, en el cual pues acusa a otra corriente del Partido Nacional, Azules Unidos, que es la de Juan Orlando Hernández, de que le escuchan las llamadas, le intervienen en los correos, en fin, que hay espionaje, dice, a sus asuntos. Todo esto pues con fines políticos, de tener información que pueda hacerle útil, que le juegue en contra a él, a otro candidato le sea útil para jugarle en contra a Ricardo Álvarez. El presidente del Congreso, por ejemplo, dice que esto es ridículo, dice que no, que si bien es cierto se aprobó una ley de escuchas, no se está ejecutando y que actualmente el Estado no tiene la capacidad de hacer este tipo de espionaje y que esto es una estrategia de Ricardo Álvarez para victimizarse. Bueno, lo que quiero hacer relación con esta situación es que, por ejemplo, si el Congreso Nacional va a escoger este Consejo de la Judicatura y el Consejo puede remover magistrados y poner jueces, en algún momento se ponen aprietos algún diputado que tenga bastante poder en el Congreso, va a un proceso judicial, simplemente hace una llamada a los amigos que puso en el Consejo y le dice, pues si este juez se me porta mal, entre comillas, decir que aplique la justicia, pues por favor remuévamelo y ponga otro. Entonces se puede dar lugar a este tipo de situaciones de la manera en que se está escogiendo este Consejo de la Judicatura. Es por eso que recomienda usted que sea el mismo Poder Judicial. Por supuesto. Ahora, con la integración del Consejo, ¿se está de acuerdo que el presidente de la Corte sea el presidente del Consejo de la Judicatura? No estamos de acuerdo con eso. La recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación estableció que el presidente de Consejo debe ser un ciudadano electo por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver, lo que está en esa ley es la antidemocracia. Lo que propuso la Comisión es la democracia. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia, en teoría, está integrada por diferentes sectores de la sociedad. Ahí está gente del COEP,
ahí está gente de las organizaciones de trabajadores, ahí hay gente del Comisionado de los Derechos Humanos, ahí hay gente de los bancos, ahí hay gente de las varias instituciones proponentes para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La universidad tuvo proponentes, etc. Entonces, eso es una diversidad de sectores. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia en funciones es una persona con un largo expediente liberal. Entonces tú cambias la diversidad por la unilateralidad, y eso está malo en el diseño. Luego, estamos de acuerdo con nosotros integrantes del Poder Judicial, bueno, del Consejo de la Judicatura. Le voy a leer el artículo 4, quedamos pendientes, es sobre la integración y el funcionamiento. El artículo 4 de la ley del Consejo de la Judicatura dice: el Consejo está integrado por 5 consejeros titulares y 2 suplentes, es decir, van a haber 7, conformados de la siguiente manera. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la presidirá. O sea, de plano es el presidente de la Corte, en este caso es el abogado Avilés, que es el actual presidente. B, 2 representantes de las asociaciones de jueces. C, un representante del Colegio de Abogados. Y D, un representante de la Asociación Nacional de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial. Ahora, tenemos aquí, por favor, la lista de las personas que han sido nominadas. Vamos a ver, analizar. Por ejemplo, el Colegio de Abogados nombra un representante. Pero, ¿cuál es la situación actual del Colegio de Abogados? Sí, el Colegio de Abogados... Vamos a analizarlo primero integralmente y después particularmente. Perfecto. Estructuralmente, la composición del Consejo de la Judicatura es la Asociación de Jueces, 2 consejeros, el Colegio de Abogados 1 y la Asociación de Empleados otro. Sí. Ese es el statu quo del Poder Judicial. Es decir, la gente que está es realmente la gente que detenta el poder, los empleados y los jueces. Estas personas, al igual que la policía, necesita una depuración. Igual que el Ministerio Público necesita una depuración. Porque todos sabemos en Honduras que tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema de Justicia no responden a los intereses de la sociedad. Acá los que dicen delincuentes de cuello blanco siguen en la calle. No hay justicia para los funcionarios del Estado que hacen latrocinio en contra del pueblo. No hay justicia, eso es una quimera, eso es una utopía, eso es algo que está más allá de los límites de la realidad. Hay un problema con la Corte Suprema de Justicia y con la política que hace la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en los recursos de amparo, en lo tardío de la justicia, en que los narcotraficantes son liberados arbitrariamente y se escapan, y lo que todos conocemos. Entonces, no puede ser que esas personas que tienen al Poder Judicial en el estado de desprestigio que lo tienen, son las personas que sigan manejando el Poder Judicial. Es lo antidemocrático de lo antidemocrático, lo absurdo de lo absurdo. No podemos, es decir, esta ley es un obstáculo a la depuración. Esta ley hay que detenerla, esta ley hay que impugnarla. Porque no puede ser eso, no puede ser que nosotros consintamos el orden actual de cosas. Usted mismo me lo dijo, somos el 3er país más corrupto de América. ¿Estamos contentos con eso? Bueno, y justamente vemos algunas situaciones. Y vamos a atacar el problema del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados es una institución tomada hace muchísimos años por el Partido Nacional. Un colegio donde no hay democracia, un colegio donde no hay transparencia. Llame usted al Colegio de Abogados hoy, no le dan ni mi número telefónico. Allí lo ocultan absolutamente todo. Bueno, justamente... esperamos que Roy Urtecho, que realmente se ha portado con nosotros como un caballero, haga una reversión de esto que suceda. Bueno, justamente eso le iba a consultar, porque, por ejemplo, el caso del Colegio de Abogados va a tener un representante en el Consejo de la Judicatura, el Colegio de Abogados de Honduras. Actualmente el Colegio de Abogados tiene una nueva presidencia con el abogado Roy Urtecho, quien prometió y al parecer está trabajando en una auditoría forense.
Pues, ¿cuáles son los hallazgos hasta el momento? Dice, bueno, se han desaparecido 100 millones de lempiras en el Colegio de Abogados, malas inversiones, la situación de la jubilación de los abogados en riesgo, la información, los datos desaparecieron, fueron destruidos, en fin, las situaciones de corrupción financiera que vemos en muchas instituciones y otros ejemplos desaparecen información. Todo este caos que hasta el momento no se ha aclarado ni dónde fue a parar ese dinero ni quiénes son los responsables. Y esto pues se debe investigar, por supuesto, de las administraciones anteriores. El recién salido para el caso es el abogado Olvin Mejía. Y está Oscar García y bueno, y nosotros que estuvieron antes de él. Pues esto no se ha aclarado, todavía está esa nube de que no se sabe si realmente fue buen administrado o no. Mientras no se aclare eso, llama la atención porque podemos ver los nominados que tenemos del Colegio de Abogados. Por favor, ahí sí me ponen la lista de nominados. Está en primer lugar precisamente el abogado Olvin Mejía, quien no dudamos de él, pero pensamos que para que no se dude de la institución, se debe aclarar primero la situación. Ataquemos el caso particular del señor Olvin Mejía. Aquí tenemos la lista de los nominados del Colegio de Abogados. Él fue elegido cuando estaba en funciones como presidente, y yo creo que eso ya lo excluye como candidato, y le voy a explicar por qué. Porque uno de los requisitos para ser miembro de la judicatura es tener una honorabilidad. Pero yo no puedo tener honorabilidad si utilizo los cargos en que estoy para usufructuarme de ellos y proponerme yo mismo. Es decir, ya el requisito de honorabilidad no concurre en él. Porque la honorabilidad es algo que usted lo construye haciendo por los demás, contribuyendo, invitando a los demás a participar, haciendo democracia. Pero ¿qué democracia puede haber en el señor Olvin Mejía, quien es amigo mío? ¿Qué honorabilidad puede ser si yo soy presidente y yo del Colegio de Abogados y yo me autoelijo? Es el mismo caso. Es decir, ¿qué honorabilidad? También él tiene un expediente muy negro en el sentido que promovió a su esposa para competir por el Colegio de Abogados, estando él en funciones de la presidencia. Es decir, esos son los ejemplos que tenemos del abogado Mejía, que es un error, pero es un error que cometió, que ya lo excluye como candidato. El mismo caso, me ponen por favor los siguientes candidatos de la Asociación de Jueces. La preside actualmente el abogado Teodoro Bonilla, que también aparece en la lista. Me ponen las otras listas, por favor, ahí la mapa. El mismo problema. No puede ser que el señor Teodoro Bonilla sea presidente de la Asociación de Jueces y él mismo se postula. ¿Dónde está la lealtad para con sus colegas? ¿Dónde está la honorabilidad? Entonces ya eso el Congreso Nacional tiene que tomar nota y excluirlo. Y lo decimos esto sin ningún odio, porque ambos deben de ser buenas personas, deben de ser personas que aman sus hijos y padres que son amados por sus hijos. Pero no puede ser esto que en un concurso para un cargo tan importante, donde lo que en realidad se requiere es despojarse de los intereses políticos, ellos mismos están teniendo una conducta que priorizan los intereses políticos, priorizan el posicionamiento, priorizan aprovecharse de los cargos para usufructuarse de ellos y poder competir para la judicatura. Eso es la anti-honorabilidad. Bueno, he escuchado en el caso de presidentes, muchas veces he escuchado expresidentes de Honduras que decían, yo no quería ser presidente de Honduras, pero es que el pueblo me lo pidió y entonces me sacrifiqué por el país y soy presidente. En este caso puede aplicarse también en esta situación, que si lo propone la Asociación de Jueces a Teodoro y coincidentemente él es el presidente de esta asociación, ¿es justificable esta razón? No, es que no puede ser, porque no puedo yo influenciar a los demás por la fuerza del cargo. Me explico, es diferente la presidencia de la República porque es todo un pueblo, pero en un gremio donde hay 300 personas o 200 personas o 100 personas, no puede ser que yo utilice el cargo para yo postularme. Es decir, no hay más gente. Además, hay muchas quejas en la democracia de la decisión, pero no queremos hablar. Quiero atacar solo el punto de usar el cargo para competir. Eso no puede ser. Entonces, en él ya no concurre el requisito de la honorabilidad, tanto en el señor Teodoro Bonilla como en el señor Olvin Mejía. Nosotros, como barra de abogados anticorrupción,
como colegas de ellos, nos oponemos firmemente, resueltamente, a que ellos no integren el Consejo de la Judicatura. En el cual tiene altos niveles de corrupción como es Honduras. Honduras, el tercer país más corrupto de Latinoamérica después de Venezuela y de México. Muy buenos días, le damos la bienvenida precisamente al presidente de la Barra de Abogados Anticorrupción, el abogado Rafael Virgilio Padilla. Buenos días, abogado. Martín, un honor estar acá compartiendo contigo y con el auditorio. Muchas gracias, abogado, por acompañarnos. Antes de iniciar con lo del Consejo de la Judicatura, me gustaría consultarle sobre la Barra de Abogados Anticorrupción. Notamos que a través de su persona y todo el equipo que lo rodea, pues se ha encontrado muy activo la Barra de Abogados Anticorrupción. ¿Cómo considera que está el panorama actual de corrupción y más cuando se siente que se han amañado o por lo menos se siguen líneas políticas cuando se conforman instituciones importantes como este caso del Consejo de la Judicatura? Sí, en realidad la barra no es activa. Lo que es activa es la actividad de corrupción. Ese consejo son de statu quo, es decir, son la petrificación de lo que ya está establecido y esa integración está absolutamente en contra de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Así que ya hay algunas objeciones que vamos a conocer el día de hoy, cómo se está siguiendo este procedimiento, qué se espera del Consejo de la Judicatura, será un ente realmente independiente o ya desde sus inicios, de sus génesis, ya viene politizado. Y más en el marco de un país. Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial mediante la definición y ejecución de las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial y que debe garantizar el acceso a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de derechos con eficacia, integridad y transparencia, asegurando el debido proceso y la seguridad jurídica. Al menos eso es en teoría lo que debería de ser. Después de conocer los nominados a la Secretaría del Congreso Nacional dijo está abierta a partir de ayer para recibir objeciones de los candidatos. En cuanto a las objeciones, el presidente de la Barra de Abogados, Rafael Padilla, cuestiona que varias organizaciones proponentes hicieron escogencia de candidatos de manera irregular, pues no se ciñeron a lo que establece la ley. También disidente con la constitución del Consejo de la Judicatura, sobre todo porque los miembros de